cómo es que llegaste al mundo del sector energético y cómo es que te volviste directora y socia de la consultoría. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos a una nueva entrevista en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Susana Ivana Cazorla Espinosa, directora y socia de la consultora CICE Energy. Susana, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto, Nashla. Un placer estar aquí. Yo muy bien y espero que ustedes también. Un placer estar aquí contigo y con tu público. No, y muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo de esta entrevista. Y justo antes de empezar y tocar los diversos temas que tenemos preparados, me gustaría romper un poco el hielo preguntándote sobre tu experiencia. ¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético y cómo es que te volviste directora y socia de la consultoría? Claro, con gusto. Pues mira, fue casualidad mi ingreso al sector energético, pero una vez que llegas ahí, ya me habían dicho, no sales, y es verdad. Yo entré al sector energético en 2008. Previamente yo estaba en el sector financiero, empecé mi carrera profesional en Banco de México, luego en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Soy economista con una maestría en London School of Economics and Political Science en Public Financial Policy. Y en 2008 me fui a la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Hidrocarburos. Ahí empecé este journey y de ahí estuve 3 años participando pues en políticas públicas, ¿no? En la reforma de 2008, ¿no? En esa pequeña reforma también estuvimos ahí. Y en 2011 me fui a la Comisión Reguladora de Energía y estuve ahí entre 2011 y 2019, año en el que decidí salir de la Comisión Reguladora de Energía. Ahí participé primero con el entonces presidente Francisco Javier Salazar Díaz de Sollano. Tuve la oportunidad de ser su coordinadora de asesores. Luego fui coordinadora de permisos de gas LP, jefa de unidad de análisis económico y jefa de unidad de gas LP. Y bueno, pues salí en 2019 por diferencias irreconciliables con la política que entonces se pretendía implementar, o bueno, se implementó, y la regulación eh, que querían que destruyéramos y que echáramos para atrás. Y entonces decidí seguir promoviendo lo mismo que promovía como servidora pública, pero desde afuera, ¿no? En un nicho en donde tuviera yo más libertad. Y te digo, ya eran los mismos principios. Competencia, ¿no? En favor de los consumidores, apertura, acceso abierto, reglas parejas, piso parejo, ¿no? Transparencia, todo eso a través de la consultora Cicenery. Y en 2020, pues fundamos esta consultora y pues ya llevamos 3 años y medio en esta aventura y muy contentos de seguir abonando al sector energético. Sin duda alguna, Susana, tienes una trayectoria muy enriquecedora y me da gusto saber que continuaste en el sector energético, justo como dices, buscando los mismos principios y oportunidades que tenías antes, pero ahora desde otra, otra visión, no puedo decirle, Otra desde trinchera, otra trinchera. Y así justo es. empezar un poco sobre los temas del sector energético, me gustaría que nos contaras un poco cómo vemos la matriz energética hoy en día, Susana. Eh, pues mira, la matriz energética eh, hoy en día está pues dominada, ¿no? Totalmente por combustibles fósiles, ¿no? Todavía somos un país que dependemos, nada más 2/3 dependen de gas natural, ¿no? Eh, y el resto se va combinando un poquito diésel, un poquito, bueno, combustóleo, carbón, la verdad tenemos poco. Las energías renovables han aumentado su participación, pero pues todavía no llegan a tanto. Cuando más hemos alcanzado un porcentaje de energías limpias, hemos llegado a 25, 26%, ¿no? En algún determinado mes. Esas son con energías limpias, ¿no? Pero en renovables, pues todavía es menor, ¿no? En energías limpias sabemos que son energías renovables, y,
las hidroeléctricas, la nuclear, pero te digo, cuando más, 25-26%. Entonces todavía es una matriz que depende desafortunadamente en combustibles fósiles y pues es un pendiente, ¿no? Es un pendiente que tenemos y un reto, no solo como México, como parte de ese mundo, ¿no? Como parte de esta sociedad que tenemos que hacer algo para ir transitando hacia combustibles más limpios, más alejándonos un poco más de la quema de combustibles. No que querramos, no que queramos deshacernos, ¿no? del petróleo y del gas natural, pero sí dejar de quemarlos y usarlos en otras cosas como en la petroquímica que tienen un valor distinto, ¿no? Al menos el gas natural en la petroquímica puede tener un valor mayor, insisto, y dejar de quemar para no generar emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero. Y como dices, justo es una transición, tampoco se viene a satanizar a los combustibles fósiles, porque justo como lo comentaba con Miriam, al final somos dependientes de todos los petroderivados. Así es, y vi que acaba de también de mencionar algo así en una entrevista que tuve en Argentina. Dependemos, sí, pues sí, dependemos de petróleo. Todo lo que gira a ahorita tú y yo platicando, tenemos no sé cuántas cosas que dependen, ¿no? Este, nuestra computadora, mi maquillaje, ¿no? La ropa, en todo está algún derivado del petróleo. Pero por eso era bien importante decir, queremos alejarnos de la quema de combustibles. Ahora bien, también queremos realizar las actividades de una manera limpia, eficiente, con reducción de emisiones, ¿no? No es nada más mantener la industria como está, sino hacerla mucho más limpia ¿no? y eficiente. ¿No? También ahí hay un área de oportunidad importantísima. No podemos seguir venteando gas, ¿no? Emitiendo metano así a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia. Entonces, sí, como hay varias cosas que tenemos que hacer. ¿No? Primero, dejar bueno, no primero, porque no son mutuamente excluyentes, al mismo tiempo, dejar de reducir la quema de combustibles fósiles y realizar las actividades con principios pues mucho más basados en la transición energética y en una reducción en las emisiones. Pues, tenemos que reducir las emisiones, no hay más, porque de veras no nos va a quedar nada. Entonces ya lo estamos viviendo, ¿no? Para mí Acapulco fue una cachetadona, ahí sí no hubo quien no se diera cuenta de lo que está pasando, ¿no? Sí, definitivamente. Y me sorprende que todavía haya opiniones, ¿no? En contra del cambio climático cuando lo dices, o sea, Acapulco fue un escenario que, híjole, yo creo que visibilizó el cambio Ujú. climático a diestra y siniestra, ¿no? Como un huracán, como una tormenta tropical pasó en 5 horas a ser un huracán categoría 5. Sin duda, fue impactante. Y el daño potencial. O sea, no son tormentitas, no es que, ay, pues pongo mi aire acondicionado o pongo mi ¿no? calentador. No, no, no. Destruye. O sea, destruye. El cambio climático destruye, ¿no? el mundo. Y son riesgos que nosotros estamos generando, el ser humano está generando, ¿no? Entonces, pues solo el ser humano puede detener este avance en la destrucción. Y moviéndome un poquito de tema, me gustaría que nos ayudaras a explicar la diferencia entre energías limpias y renovables, porque entiendo que a veces hay un poco de confusión al momento de ligar como estas ideas de cuáles son las energías limpias y cuáles son las energías renovables. Fíjate que esa diferenciación se hizo con la reforma de 2013. Eso no existía antes, ¿no? Se hablaba nada más de energías renovables. Y con, y te voy a decir, creo que uno de los temas fundamentales eran las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas y todavía, ¿no? Hay discusiones en torno a ellas, en cuál es el tamaño de las hidroeléctricas que deben ser consideradas como energías renovables, ¿no? O cuáles, por el daño que pueden causar en sus comunidades o las inundaciones, cuáles pueden ser energías limpias, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, entonces hay dos cosas que tenemos que considerar. Uno,
Recordemos por qué son las energías renovables denominadas renovables. ¿Por qué? Porque no tenemos que tardar millones de años, como es en el caso de los fósiles, de los hidrocarburos, no tenemos que tardar millones de años para reponer, ¿no? Los hidrocarburos que estamos sacando del subsuelo. Por eso son los combustibles fósiles, por eso se le denominan fósil. Vienen de microorganismos, ¿no? De vegetación que hace millones de años se fueron quedando porque no había oxígeno en el fondo del pantano, del agua, lo que sea, se fueron putrefactando, se hicieron roca y se quedaron ahí los hidrocarburos que después con presión y porosidad es lo que sale después, ¿ok? Entonces, los renovables no necesitas esperar periodo enorme de tiempo para que puedas seguir contando con ese energético, ¿ok? Entonces, el energético renovable es el que, como el sol o el viento, pues tú tomas el viento, tú tomas el sol y no tienes que tardar nada para que vuelva a haber tiempo, o sea, no se va, ¿no? No se gasta, digamos, no es que si usas el rayo del sol para tener tu granja solar, lo gastas y ya no, y tienes que reponerlo. Esa es una ventaja, está ahí disponible, con la variabilidad que tiene, pues sí, claro que sí, pero esas son las energías renovables. Ahora bien, hay otras, las energías limpias, por ejemplo, volvemos al tema, las grandes hidroeléctricas, pues dependen, ¿no? Del agua, de las presas, pero depende, pues, que llueva, ¿no? Cosa que es un tema que también ya vemos que estamos enfrentando. Vamos a enfrentar una crisis de agua de verdad que no quiero ni imaginar, pero ya lo vamos a tener. Y entonces no va a estar el agua donde quisieras que esté para llenar las presas. Ya tenemos un tema ahí, una alerta roja ya de que las presas pues no están llegando al nivel que llegaban históricamente. Entonces, esas hidroeléctricas son energías limpias, sobre todo las grandes. La energía nuclear, pues también necesitas un proceso para desarrollar, ¿no? La energía nuclear no es algo que puedas obtener así, nomás con voltear a ver. Entonces, por eso es que se decidió en la reforma de 2013 hacer esta diferencia y enfocarnos en energías limpias para no tener esta disyuntiva. ¿Ok? Entonces se incluyeron las renovables, las tradicionales, el viento-sol, se agregó la nuclear, se agregó la hidroeléctrica ya de todos los tamaños, ¿no? Ya no tiene una limitante para hacer energía limpia, y eso es como quedó. Pero otra cosa, si te fijas, en ninguna de estas energías que estoy mencionando existe ningún combustible fósil, ningún hidrocarburo, ¿no? Porque entonces sí, y quiero entrar a eso, si quieres después lo vemos, por el tema de que no podemos calificar como energía limpia lo que viene de combustibles fósiles, ¿no? Porque ni es renovable ni es limpia, porque las emisiones son importantes, las emisiones de CO2, porque el hidrocarburo pues tiene CO2, ¿no? Claro, no, y sin duda, como lo mencionas, es muy importante hacer esta diferenciación y saber si al momento de usarlo o extraerlo, justo cuáles son las emisiones, ¿no? O sea, cómo lo podemos medir y categorizar exactamente para este camino hacia la descarbonización, que sin duda alguna, como lo mencionas, es algo que tenemos que hacer no como país, sino ya como mundo globalizado, y siento que todos estamos en ese camino hacia la descarbonización. Así es, y te digo, ya no es que lo digamos tú o yo o la ciencia, o sea, el mundo nos está mostrando a golpes, ¿no? Que es una necesidad, ¿no? Es una urgencia, no es un deseo. Fíjate, a mi hijo le están enseñando la diferencia entre deseo y urgencia, o urgencia y necesidad, digo, deseo y necesidad. Atender el cambio climático, la crisis climática y atender y trabajar por la reducción de emisiones no es un deseo, es una necesidad para sobrevivir. Sin duda alguna, Susana. Y ahora moviéndome un poquito de tema, me gustaría abarcar hacia el gas natural. En el contexto de la transición energética hacia fuentes de energía más sostenibles, ¿cómo visualizamos el papel del gas natural y su contribución a la matriz energética en el futuro? El gas natural tiene todo este siglo denominándose el combustible de transición, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque comparado con el petróleo puro, con el carbón, ¿no? Que son los hidrocarburos, son los tres hidrocarburos más famosos, ¿no? Y explotados del mundo,
carbón, que fue el que se empezó a explotar con la revolución industrial, que hizo un cambio fundamental en la civilización, el petróleo, y ya para el siglo pasado el gas natural. Y del gas natural estaban todos felices porque parecía que contaminaba menos, ¿no? Que parecía que generaba menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos emisiones de CO2, ¿no? Entonces, el tema es que en el mundo luego lo que hacemos como transitorio o temporal se convierte en permanente. Y el gas natural ya no, ya más que combustible de transición, se está convirtiendo o se convirtió como en el combustible objetivo. Y eso lo vimos con Europa, ¿no? Europa, y Europa, digo, ya sé que es un pool de cosas de países muy distintos, con riquezas naturales distintas, con objetivos distintos, pero en Europa en general, ¿no? La Unión Europea, el, el tener un suministro garantizado o un gran suministro de gas natural se convirtió en un objetivo en sí mismo. Y por eso se decidió hacer cosas como firmar con Putin, ¿no? Acuerdos de contratos de largo plazo, desarrollo de ductos, para depender, pues, de quienes ofrecía el gas natural de manera más sencilla, y ve lo que pasó. Entonces, bueno, ahí son varias cosas, ¿no? El gas natural se convirtió en un tema fundamental para aquellos países que no son productores. eh, se transporta principalmente por ducto. Ya vimos que ahora, pues ya el GNL, que antes económicamente era inviable, pensar que el gas natural licuado podías depender de él como parte fundamental de tu matriz, ya vimos que la tecnología siempre avanza, los precios bajan y ahorita ya se puede depender también del gas natural licuado. Entonces, se sigue dependiendo de eso, pero ya vimos otra vez, uno, que por temas geopolíticos a Europa no le conviene depender tanto del gas natural. En América Latina es otro tema, porque en América Latina pues hay varios países que sí son eh, autosuficientes, ¿no? Incluso, o sea, Argentina se está con Vaca Muerta, se está convirtiendo en un productor así, ¿no? En menos de 10 años se convirtió en un productor y exportador de gas natural. Colombia podría ser autosuficiente, pero la política actual no lo permite. Perú también tiene mucho gas natural. México tenemos, pero en reservas, ¿no? En recursos, no las tenemos, no se están explotando. Entonces, México, si bien somos el sexto país eh, con las mayores eh, reservas, ahorita te digo el nombre de las reservas, con las mayores reservas de gas natural, pues no somos un país que produzcamos gas natural, dependemos en 70% de su importación. Pero bueno, entonces, pues está todo dar gas natural de transición, pero a últimas fechas, los ambientalistas y los científicos se han dado cuenta que el metano sí produce grandes cantidades de emisiones de CO2. Un estudio del ICC, de Iniciativa Climática México, pues ahí fundamenta que incluso el gas metano está generando muchas más emisiones que el combustóleo. Eso es un tema súper delicado, ¿no? Y eso se ha estado comentando a últimas fechas, el tema de que pues el gas metano no era tan limpio como pensábamos. Entonces dejemos de romantizarlo, ¿no? Es necesario, sí, porque como parte de la cadena de suministro de muchas industrias es fundamental por su eficiencia y su precio, bueno, sobre todo en esta parte del mundo, en América. Es un combustible muy eficiente, pero aún así no podemos quedarnos con el gas natural como un objetivo, ¿no? Tendría que ser, de verdad, tenemos que empezar a verlo como un tema de transición y buscar no cómo depender más, sino cómo depender menos. Entonces, viene un cambio importante estructural en la visión que se tiene respecto del gas natural, en mi opinión, y pues tiene un año, que lo he visto así, de verdad ya como una estrategia, pues en los últimos meses, ¿no? Y como mencionas, siento que con el gas natural viene estos temas de seguridad energética, soberanía energética. Ujú, Sin duda, ujú, alguna, con los problemas que vimos en Europa y todos estos posicionamientos geopolíticos, nos hace replantear como país sobre cómo estamos en esta dependencia hacia el gas natural
y la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos y qué es lo que nos va a garantizar tener una seguridad energética en un futuro. Absolutamente. El tema de seguridad energética, uf, o sea, fue, yo creo que la lección más importante que nos dejó la crisis, eh, primero de la pandemia y luego la geopolítica. El tema de que no puedes no diversificar, o pongámoslo en positivo, tenemos que diversificar nuestras matrices y las fuentes. Las fuentes es bien importante, ¿ok? Eh, entonces, yo creo que en la situación en la que estamos en México, en donde dependemos 70 o a veces hasta más, del 70% de producto importado de gas natural y de todos. Ahorita estamos dependiendo del 70% de todos los hidrocarburos que utilizamos, del gas natural, del gas LP, de gasolinas y de diésel es más o menos el 70%. Pero bueno, el gas natural, te digo, ocupa el 60 y tantos% de la matriz energética, depende todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, 70% importado, el 90 y casi 9% de Estados Unidos y no tenemos almacenamiento. ¿Qué fue lo que hizo Europa? Y eso sí, se da cuenta del error. ¿Y qué fue lo que hacen? Detonan la política de inventarios en pocos meses y para enfrentar los inviernos están cumpliendo con 80-90% de inventarios de almacenamiento de seguridad para enfrentar el invierno. 90-10%, de 80-90% de lo que se necesita, ¿no? Históricamente en invierno, Europa, cada país está cumpliendo con esos inventarios y con ese almacenamiento que les permiten transitar un invierno sin frío. Y a la vez toman medidas también de eficiencia energética, de compromiso de parte de los ciudadanos. O sea, es un tema que tenemos que enfrentar todos, no es nada más un tema de oferta, es un tema de demanda. Entonces, hay muchas cosas que nos dejó de lección esta crisis y pues tenemos que atenderlas, ¿no? Tenemos que atender al mismo tiempo, tenemos que atender seguridad de suministro, tenemos que atender la reducción de los compromisos de emisión de gases de efecto invernadero, los temas políticos o geopolíticos, todos, y la asequibilidad de los combustibles, ¿no? Porque no quieres seguir subsidiando combustibles fósiles, ¿no? No quieres que tu presupuesto federal o público se vaya a subsidiar este tipo de combustibles. Tenemos que convertirnos en consumidores eficientes, ¿no? Y eso solo se consigue pues, si pagas lo que realmente valen las cosas, ¿no? Sin duda alguna, Susana, como mencionas y decías hace rato, no, no son temas de prioridad, sino son temas de hacerlo al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es qué vamos a hacer primero y qué va a ser segundo, simplemente es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer hoy, se tienen que tomar acciones hoy, porque desgraciadamente siento que ya no tenemos 20 años ya para decir, ay, en 20 años, ¿no? Ya no es los principios de los, Así es. ya tenemos... metas, hay tratados, la verdad es que nos gustaría ver acciones, ¿no? Ya no tanto la legislación, sino más bien acciones concretas sobre estos temas. Así es. Una planeación y metas específicas y alguien que supervise. Claro. O sea, no puedes, como tú dices, no puedes, pues me subo de 22% a 35% en la NDC, ¿no? De compromiso para reducción de emisiones respecto a la barra. Ah, órale. ¿Y cómo? Ah, eso no sé, pero yo ya cumplí, yo fui a prometer que voy a reducir ¿no? En 35% en lugar, pues no manches, pues, si no llegas al 22, ¿por qué me dices que vas a llegar, ¿no? Este, en 2030 a una de 35%, si ahorita el año que entra no vamos a llegar a una generación energética, a una generación eléctrica de 35% con combustibles limpios, por más que hagan decretos y hagan trampa en lo que publican, ¿no? Para calificar como energía limpia, pues no vamos a llegar al 35%. Entonces, como tú dices, basta de palabras y de números alegres y veamos el plan, ¿no? El plan, las metas específicas y quién le va a dar seguimiento y cuáles van a ser las consecuencias. Y aquí están todos los sectores. Te repito, esto es un esfuerzo y tiene que ser un compromiso de todos. El energético, por supuesto, con su 30% de participación en las emisiones globales, el de transporte con su otro, ¿no? 30%, hablando de todo, ¿no? De toda la participación de los sectores, hablando del sector agrícola, hablando del sector residencial, del sector servicios,
Todos tienen que, el industrial, todos tenemos que tener metas específicas y seguimiento, ¿no? De cumplimiento y consecuencias. Susana, y justo moviéndome un poquito de tema, ¿cómo vemos la transición hacia las energías renovables? ¿Cuáles consideras que son las oportunidades en los siguientes años que se vienen? Fíjate que curiosamente, con la reforma de 2013 se establecieron las bases para que se diera una transición más acelerada de la que se ha llevado en los últimos 5 años. Se modificaron y se fortalecieron las leyes como la ley de transición energética, la ley de la industria eléctrica, que se fortalecieron a los reguladores. Y uno de los temas fundamentales y de los objetivos fundamentales era reducir la dependencia en petróleo, porque pues ya estaba cayendo, también era una respuesta natural a la reducción en producción de petróleo que teníamos en México y de gas, por supuesto, pero una atención también a algo que ya se veía venir que iba a ser necesario, como es la transición energética. Entonces, la legislación está hecha, pues, para que sí ocurra. La regulación no han logrado cambiar todo, entonces hay todavía regulación que promueve las energías limpias, ¿no? Y las energías renovables. El despacho económico basado eh, en costos, ¿no? En las energías de menor costo para que puedan entrar primero en el mercado eléctrico mayorista. El tema de las subastas de largo plazo para que suministro básico solo comprometiera contratos de mediano y largo plazo y hasta de corto plazo con energías limpias por eficientes, ¿no? O sea, porque además las limpias pues son más eficientes. Ay, es que es curioso, ¿no? Porque tienes el precio, tienes la asequibilidad, es mucho más económico, ¿no? En cuanto a costos variables y es más eficiente. Entonces, los incentivos estaban ahí. El tema que se interpuso fue una barrera ideológica por un tema de amor y vuelvo a la palabra de romantizar, pues los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo se ha hecho en estos últimos 5 años es para obstaculizar esta transición y la entrada, a nivel federal, la entrada de mayor energía generada con tecnologías limpias, ¿no? Porque ahí está, insisto, la regulación y la legislación. El regulador no ha hecho su chamba, la secretaría mucho menos, el SENACE está cooptado totalmente, el regulador está cooptado totalmente. Entonces, así es difícil, Marnat, pues, o sea, ni cuenta para el tema de, ¿no? Los grandes proyectos, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿No? En Refinería Dos Bocas, del Tren Maya, están haciéndose sin ninguna consideración para el tema de medio ambiente. Ninguna consideración. Entonces, pues quizás retomar lo que está escrito en la ley, ¿no? Y ser muy claros en la planificación hacia adelante y tener un poco de consistencia entre lo que vamos a decir afuera y entre lo que nos comprometemos, eh, porque pues lo de los arbolitos nadie nos lo cree, ¿no? Ni es cierto que está ayudando, ni es cierto que fueron los incentivos correctos, sino todo lo contrario. Y aunque hubiera buenas intenciones, resultó contrario, ¿no? El tema de sembrando vida, ¿no? Pues, o sea, ¿de qué me hablas, no? No necesitamos ese tipo de cosas. No necesitamos pintar la casa, o sea, necesitamos reconstruirla, ¿no? Entonces, pues hay que retomar lo que está escrito y fortalecerlo, ¿no? Fortalecerlo, porque tenemos viento, tenemos sol, y no es que nada más produzca, o sea, generes una granja solar y no tengas salida, ¿no? No se trata nada más de poner paneles por ponerlos, no se trata de generar, ¿no? De tener turbinas eólicas en donde sea. Tenemos que desarrollar las redes necesarias para poder mover los flujos de donde salen y llevarlos a donde se necesitan. Tiene que haber planeación, desarrollo de que no se hizo, o sea, creo que no se llegó ni al 5% del objetivo de kilómetros de líneas de transmisión y de distribución, mucho menos que se necesitaban atender en este sexenio. Entonces, pues hay mucho por hacer, mucho. Está escrito, nada más no se ha querido hacer. Y sin duda alguna también, como lo mencionas, el reto de
la infraestructura de las redes de transmisión. Me parece igual que es uno de los temas prioritarios en materia energética. Absolutamente la infraestructura también se ha obstaculizado. Eh, Perdón, ¿eh? Ya veremos. Tema urgente. La infraestructura, otra vez volviendo a la reforma de 2013, era uno de los objetivos fundamentales que nos iban a proveer de seguridad energética, de transición energética, de modernización del sistema energético. O sea, es que no podemos seguir dependiendo de un sistema energético que era viable el siglo pasado. Es como si quisiéramos regresar al carbón. Tenemos que evolucionar, ¿no? Del carbón se pasó al petróleo, del petróleo al gas natural. Tenemos que evolucionar a las energías limpias. ¿Qué se necesita para hacer eso? Ah, bueno, pues necesitas no solo aumentar los kilómetros, de líneas de transmisión y distribución, modernizarlas. No creas que las que están sirven, ¿eh? Porque para tener medidores inteligentes, para digitalizar el consumo y que nos volvamos consumidores eficientes, necesitamos redes eficientes, modernas. Entonces, se necesita muchísima inversión en infraestructura de transmisión y distribución. La distribución en este sexenio no se tocó para nada las pérdidas no técnicas, es decir, los robos. ¿No? Los diablitos en la distribución, en las redes de distribución. Nada se dijo al respecto. Entonces, las redes de distribución también tienen que ampliarse, también tienen que modernizarse, también tienen que cuidarse, porque pues no queremos estar pagando a quien se roba la luz, ¿no? El tema de almacenamiento en hidrocarburos. Se desarrolló toda la regulación para que hubiera piso parejo y entrara quien quisiera venir a invertir. En la regulación, si tú le buscas, jamás vas a encontrar inversión para empresa tal, ¿no? Queremos inversión para la empresa B o para la empresa. No, no, no. La regulación no puede dirigir hacia una empresa o hacia un sector en específico la infraestructura, ¿no? Ni de almacenamiento ni de transporte. La regulación establece que todos tengan las mismas reglas y el piso parejo necesario para desarrollar la infraestructura que hace falta en almacenamiento, en transporte, producto, pero principalmente en almacenamiento. El caso es que aquí se tenía por objetivo el fortalecer a las empresas estatales, cuando eso ni te da de comer, ni te genera bonos, ni te reduce emisiones, ni te genera eficiencia, ni te da más recaudación, sino todo lo contrario. Ese objetivo de fortalecer a las empresas públicas te redujo eficiencia, te redujo infraestructura, te redujo recursos presupuestales, te redujo compromiso para la transición energética y te aumentó emisiones. Y atentaste contra la competencia económica, quitándole al consumidor su derecho de elegir con quién quiere jugar y a quién le quiere comprar. Entonces, creo que está mal planteada la política actual. Susana, y una de mis últimas preguntas, me gustaría saber qué esperamos con el cambio de administración que se viene en 2024, no solamente en México, también en el cambio que va a haber en Estados Unidos, qué esperamos dentro del sector energético. Necesitamos que los millones y millones y millones de ciudadanos, de mexicanas y mexicanos, que estamos conscientes, son millones y millones, ¿eh? Que estamos conscientes de la crisis climática, salga a votar. Que los millones y millones y millones de mexicanas y mexicanos que están conscientes de que esta política de promover los fósiles para fortalecer eh, a las empresas públicas, pues no dio resultado, ¿no? Necesitamos que el sector energético se convierta en el fin, digo, en el medio para conseguir el fin último, que es que las familias estén mejor, que las familias tengan luz, que las familias tengan, puedan conectarse a internet, que las familias puedan estar conectadas en su computadora, que las familias puedan tener lo que necesitan tener. La energía es un medio para conseguir bienestar. La energía no puede ser
tu última prioridad y mucho menos a través de empresas públicas. Ese no es el objetivo porque estás destinando recursos que en lugar de ir a las familias están yendo a empresas. Imagínate tú que esas empresas fueran privadas. Sería gravísimo. ¿Por qué si son públicas no son gravísimas? Si además nos están quitando impuestos que deberían ir a salud y medicina. El sector energético tiene que convertirse en ese motor que nos permita llegar a donde queremos llegar, que nos permita crecer mucho más, ¿no? Porque todavía no nos recuperamos de la caída de la pandemia económicamente hablando. Entonces, ese sector energético es el que nos va a permitir ver hacia un futuro limpio, ¿no? Ver hacia un futuro donde no haya escasez de alumbrado, ¿no? Un futuro donde no haya que la gente se muere de frío o que la gente se muere de calor, porque la crisis pues va a seguir, ¿no? Los climas extremos van a seguir, donde nos permita la energía tener una industria manufacturera lo suficientemente y una industria en general lo suficientemente atractiva para que podamos captar estos millones y millones de inversiones para la relocalización de las inversiones, el nearshoring famoso. Necesitamos que haya energía. Y no solo energía, sino energía limpia. Porque las grandes empresas, las realmente comprometidas, no van a contratar ni van a conectarse con un sistema que es predominantemente, que trabaja predominantemente a base de combustibles fósiles. Entonces necesitamos un sector energético que permita que México pueda irse hacia un México como el que queremos ver, como el que tú tienes en tu pantalla atrás. Verde, el cielo azul, no el cielo que tenemos amarillo en la Ciudad de México. Eso no es lo que queremos ver ni que nuestros hijos vean. El sector energético tiene que convertirse en lo que queremos nosotros, que es un sector que promueva, que facilite, eh, y que nos permita vivir más tiempo, ¿no? Vivir bien, no sobrevivir. Entonces, yo veo una diferencia muy importante en lo que se ha hecho en estos 5 años y si se pretende seguir con lo que se ha hecho estos 5 años, de verdad no nos va a llevar a nada bueno, nos va a encarecer todavía más, hablando de recursos públicos. Nos van a quitar a los ciudadanos más dinero para meterle a estas empresas públicas cuando no generan ningún beneficio, ¿no? Porque al final lo que queremos los ciudadanos es tener la energía, no de dónde viene. Lo que queremos es que venga la energía y que venga limpia. Si seguimos con la política vigente, adiós instituciones, adiós piso parejo, adiós transparencia, adiós energías limpias, ¿no? Por otro lado, se ve, por lo que se ha podido observar hasta el momento, hay una nueva propuesta de cambio, ¿no? Alguien que está comprometido en su vida, ¿no? Con la tecnología, que ha defendido durante todo este sexenio los cambios retrógradas hacia la ley de la industria eléctrica, ¿no? Hacia todo lo que tiene que ver con la destrucción de las instituciones, de los reguladores, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y que está comprometida al 100 con la transición y con las energías limpias. Entonces, yo creo que hay una visión que nos permite visualizar este futuro limpio, donde nosotros tengamos lo que merecemos y no lo que nos quieran dar. Y yo espero entonces que esos millones y millones de mexicanas y mexicanos que están conscientes de eso, lo entiendan y vean que sí se puede tener ese futuro limpio y bonito y próspero. Y el sector energético es fundamental. Fundamental, es parte del motor, ¿no? Entonces, esperemos que, pues, que se logre. Susana, sin duda alguna, creo que tocas puntos muy clave que me encantaría seguir debatiendo contigo, preguntándote. La pobreza energética me parece un tema fundamental, como dices, Absolutamente. es hablar de transición cuando existen partes en México donde gente está falleciendo por justo los cambios que tenemos. Es un escenario que a veces parece un poco irreal, pero que hay que ponerlo sobre la mesa. Y también la transición energética que depende de las regulaciones de la administración pública. Así es, así es. Y en todo el mundo, históricamente, lo que se ha visto, y en los 90 por eso pasó, es que el político tiene una visión de corto plazo y el político cambia.
¿no? Si es un país democrático, pues normalmente cambia. Y entonces la regulación, ¿no? De este tema del sector energético, la regulación promueve inversiones, infraestructura que, como hemos visto, pues, son de largo plazo. Estas políticas de largo plazo y que con el tiempo no cambien, ¿no? Que no cada 3, 4 años, 5, 6, de repente te digan, no, pues fíjate que no, cuando tú apenas estás construyendo, todavía ni entras en... El regulador vino a compensar este problema enorme que es la falta de compromiso por el tiempo que dura un político en un gobierno, porque se debe a sus votantes y no porque se debe al cumplimiento de la regulación. Entonces, los reguladores son fundamentales para atender este tema de certeza. Las inversiones necesitan certeza. El regulador promueve y aumenta esta certeza jurídica y legal para que las inversiones puedan darse. La consulta pública a través de CONEMER permite o debería permitir, porque no es el caso, que no solo dependa de lo que diga el regulador. CONAMER está ahí para que todo aquel interesado pueda opinar sobre la regulación que está emitiendo los reguladores. El diseño institucional está ahí. Estos años no se ha querido utilizar bien. Está cooptado, vuelvo a repetir, los tres órganos reguladores coordinados en materia de energía, bueno, los dos, más ASEA, CNH CRE son los órganos reguladores coordinados en materia de energía. ASEA está cooptado. CONAMER no funciona como consulta pública, funciona como una oficina de CENER y de otros sectores para pasar sin impacto regulatorio todas las disposiciones. El diseño institucional es fundamental para dar certeza y para proteger los intereses de los consumidores. Es ahí donde el diseño institucional es el que te permite la protección, el que te permite ser un consumidor eficiente y maduro, no que te digan lo que tienes que tener y con qué te debes que quedar tranquilo, no porque te den un valecito ya, ¿no? Los ciudadanos somos más que eso, ¿no? Las mexicanas y los mexicanos somos más que eso. Susana, y para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos dieras una conclusión personal acerca de los distintos temas que tocamos. En todos los sectores, en el sector hidrocarburos y en el sector eléctrico tenemos retos impresionantes que si bien son retos que se han venido acumulando, eh, por, eh, porque al final esto va cambiando, ¿no? Como te decía, desde cuál es el hidrocarburo que más explota, pues eso ha ido cambiando y eso cambia las situaciones, las necesidades, las inversiones, por decisiones que se tomaron en el pasado, pero que ya están hechas, ¿no? Que ya no hay nada que se pueda hacer de lo que se haya decidido hacer en el siglo pasado. Todo cambia, todo debe ajustarse a las necesidades. Lo que no se vale es querer regresar a un pasado que es imposible porque las circunstancias han cambiado. En todos los sectores han cambiado las circunstancias. En todos los sectores ha habido avances tecnológicos, ¿no? Y dividámoslo nada más en tres. En petrolíferos, ¿no? Hay tecnología suficiente para y aditivos mucho más limpios y de gasolina, y la tecnología te permitiría tener diésel de trabajo azufre, ¿no? Te permitiría tener normas mucho más estrictas para que tus combustibles reduzcan emisiones y para que no solo eso, sino que además la tecnología te permite que la electromovilidad ya sea económicamente viable, entonces que empieces a buscar cómo transitar y cómo eh, ir cambiando, sustituyendo el parque vehicular, ¿no? De combustibles fósiles a otro parque vehicular. Entonces, todo va cambiando, pero tenemos que atenderlo. Gas natural, ya se está viendo que sí hay daños en emisiones por emisiones de gas metano. El petróleo, pues se ha ido reduciendo la producción, ¿no? Lo que queda no son inversiones fáciles, requiere de fracking. No sabemos si si los mexicanos estamos a favor o no de eso, pero hay que ver lo que realmente el diagnóstico tiene que ser real, ¿no? En gas LP, pues el gas LP lo consumen más del 65% de los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer con los que consumen leña todavía? ¿Qué vamos a hacer con ese 25%, 23% de familias, de hogares que consumen leña? ¿Todos es porque les gusta el sabor o es porque no les llega otra opción? ¿Dónde está ese diagnóstico? Entonces, la electricidad, ¿vamos a seguir dependiendo de Texas?
de que si viene otra tormenta ya vimos lo que pasa. ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué, no? ¿Por qué ahora los acuerdos ya no se sabe nada, no hay licitaciones, no hay apertura, no hay acceso abierto? ¿Por qué? ¿A quién beneficia? ¿A los mexicanos? No, a los mexicanos no nos beneficia eso. La opacidad no beneficia a la ciudadanía, para nada, porque no sabemos qué es lo que se firmó y cuánto costó. Entonces, regresemos a los principios básicos, ¿no? Vamos hacia adelante, veamos hacia el futuro, no veamos para atrás, aprendamos de lo que se puede mejorar, ¿no? De los errores, congratulémonos de lo que pasó bien, pero veamos hacia el futuro que queremos tener. No podemos regresar al pasado. Veamos hacia adelante y el sector tiene que atender, el sector energético tiene que atender este futuro de movilidad social, este futuro, este científico, eh, donde permitas que las tecnologías te faciliten la vida, ¿no? Y no al revés, no estar peleándonos. Entonces, pues hay mucho por hacer, pero el sistema, lo que sí te digo, la parte institucional, el diseño institucional o las instituciones per se son fundamentales. No podemos dejar en manos de políticos decisiones tan importantes como el garantizar la certeza legal, jurídica, regulatoria de las inversiones que nos permitirían tener un futuro promisorio, verde, limpio, bonito. No podemos, de verdad, no podemos prescindir de los reguladores, fortalezcámoslos. No podemos prescindir de una Comisión Federal de Competencia Económica. Es fundamental promover la competencia porque solo así los empresarios realmente tienen incentivos para ofrecernos mejores servicios y mejores precios. Nosotros perdemos si destruyen las instituciones. Olvídate de esas palabrerías de austeridad. No, pues no, ¿no? Uno fue a estudiar, estudió, ¿no? Fue a la escuela, fue a la universidad, y eso cuesta, pero eso es lo que te permite tener un futuro mejor. Entonces, no romanticemos a los fósiles, no romanticemos la pobreza, no romanticemos el pasado. Yo quiero ir hacia adelante, no sé tú. Y hay que aprovechar, sin duda alguna, también la posición geográfica que tiene México, hablando sobre radiación solar, los recursos que tiene el país, que se puede hacer mucho, que como tú mencionas, tenemos un futuro enorme hablando de la industria energética y justo hay que empezar a eliminar esta dependencia que tenemos hacia los combustibles fósiles y ver el futuro y más por el bien de los mexicanos, como mencionas. Así es. Es que México es de todos, no es de dos empresas públicas. O sea, insisto, a mí no me llega nada ni de Pemex, ni de CFE, ni canasta navideña, ni descuento en mis recibos, ni bonos. A mí no me, o sea, a mí me quitan, a mí me dicen que de mis impuestos se está yendo allá. A mí de mis impuestos está tan grave la situación en el sistema de salud que no puedo permitir que mi mamá vaya, ¿no? Al seguro social porque no sé si le van a dar medicamentos. Entonces tengo que ver cómo hacerle para pagar un seguro privado porque el propio Estado me está diciendo que le está metiendo lana, ¿no? A una empresa pública porque no la dejan operar como debiera, como una empresa porque hay gente que no tiene las características que se necesitan en funcionarios públicos para sacar del hoyo a la empresa de donde está. Eso es lo que a mí como ciudadano me están diciendo. Tus recursos no se van para que tu mamá o tu papá tengan los medicamentos y necesitan el servicio de salud pública. No, ¿no? Pero sí, pero tú no te preocupes, que el sindicato vende plazas, ¿no? Que ahí están, pues no sé en qué están, porque ni producen más. ¿No? Ni le pagan a sus proveedores, ni generan infraestructura, nomás me dices en dónde se está yendo mi dinero de mis impuestos, que no me los están devolviendo para lo que necesito, que es un sistema de salud público donde puedan ir mis papás. No se puede. Eso no me parece eso no es lo que yo quiero, ni para mis papás, ni para mí, ni para mis hijos. Entonces, vamos hacia adelante, ¿no? Y aprovechemos esa oportunidad que viene del nearshoring, de la relocalización de las inversiones, pero tenemos que tener un sector energético sólido, fuerte y de acceso abierto. Para todos, no para los que se decidan meter en la oficina ahí de reformas, ¿no? A hacer acuerdos. Para todos. Sí, ofrecer los recursos, como mencionas, estamos en un momento clave
con el nearshoring, pero cómo van a venir las empresas, ¿no? ¿Qué recursos nosotros les ofrecemos? Y como tú mencionas, la energía es base para todas las industrias. Para todo, para todo. Es una pieza fundamental, es el motor, es un medio para que estemos mejor. Y nos estamos ahogando en verlo como un fin. Es un medio para que estemos mejor, para un futuro mejor. Así es como hay que verlo. Susana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas No, gracias a hombre. todo nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista súper enriquecedora, que sin duda alguna tocamos temas que se deben de visibilizar y poner en la mesa. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, Natalia, un placer y a tus órdenes. Y saludos Muchísimas, al público. muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Nos visualizamos o escuchamos en nuestra siguiente entrevista en Neuron Energy Talks.